Estamos en guerra, o al menos en una guerra cultural. Estamos en un momento de absoluta división, de absoluta polarización. Estamos casi todos enfrentados. No es una guerra civil, por suerte, pero sí que a veces tengo la sensación de que es casi un clima prebélico. No solo en España, sino en Europa, en todo Occidente. Estamos absolutamente divididos, estamos en crisis porque los puntos, los espacios comunes que teníamos, sobre los que teníamos ciertos acuerdos, ya no los tenemos. Estamos divididos, tenemos una división de opiniones muy marcada. Durante mucho tiempo he estado intentando explicarme qué estaba pasando, pero me lo he explicado desde un punto de vista psicológico, emocional, cognitivo incluso. Pero ahora me he adentrado un poco en la posmodernidad, en la corriente cultural y filosófica de la posmodernidad. Y al leer sobre ella he encontrado como otra explicación a lo que está pasando. Una explicación en cuanto al contenido de lo que piensan uno y de lo que piensan otros. Me doy cuenta, creo, que lo que estamos viviendo es el choque de dos cosmovisiones, de dos grandes paradigmas, de dos grandes formas de entender la vida política, de entender la ética, de entender de dos epistemologías, de dos formas de entender el conocimiento y de saber cómo se consigue. Estamos, de nuevo, polarizados, divididos en dos formas de ver el mundo. Estas dos formas de ver el mundo son la posmodernidad y el liberalismo. El liberalismo, que es el que es el más longevo, es el que hemos heredado de la Revolución Francesa, de los principios de la Ilustración, y es el que por defecto tenemos todos, ¿no? Tenemos la gran mayoría de personas. Pero en los últimos años, de los principios del posmodernismo, han nacido y se han establecido una serie de movimientos sociales y políticos, como es el movimiento feminista, es el movimiento por la raza, es el movimiento queer, que todos ellos tienen unas bases en común de los principios posmodernos y que han entrado en conflicto con la visión vigente del liberal, ¿no? Entonces, de nuevo, estos tres movimientos, hay más, pero bueno, estos tres movimientos, que son hijos del posmodernismo, chocan de frente con los principios liberales. Y se está produciendo una guerra, una gran colisión, que es lo que estamos presenciando y da fruto a esta sociedad tan polarizada. Vale, lo que he hecho es recoger un poquito las diferencias entre un modelo y otro, entre el posmodernismo. Le voy a llamar la teoría posmodernista, la teoría o las teorías, para no repetir tanto el palabra, y el liberalismo. Y repasar un poquito los aspectos clave donde las diferencias son abismales. Hablamos del entendimiento del sistema, de la sociedad, de la justicia, del debate, de la ciencia, del conocimiento, de la idea de privilegio, de un montón de cosas. Voy a ir poco a poco a través de ellos, pero porque tienen implicaciones muy interesantes. Tengo un pelo en la boca. Vale, vamos allá. Posmodernismo versus liberalismo. La primera diferencia que hay entre la teoría posmoderna y los liberales radica en la idea del sistema. Para los liberales no han pensado mucho sobre el sistema, sobre la sociedad. Los liberales creen que la sociedad es imperfecta, que el sistema tiene sus fallos, pero que es lo mejor que han podido crear, que es igual, es justa e igual con todos sus ciudadanos, que intenta tratar a todos los ciudadanos por igual y los trata por igual ante la ley. Sin embargo, el posmodernismo, la teoría posmodernista, cree que el sistema es un sistema de opresión, que tiene una estructura de opresión para mantener a un grupo privilegiado por encima y mantener a los oprimidos por debajo. También al sistema le atribuyen ciertos adjetivos.
el sistema es machista, el sistema es racista y el sistema es homófobo, transfobo, tal. Desde cada movimiento político, desde cada movimiento social le atribuyen un adjetivo distinto. Vale, podríamos comentar que las afirmaciones, los adjetivos que le adjudican al sistema, estos movimientos postmodernistas, son afirmaciones de la causa a través del consecuente, que son afirmaciones no falseables porque afirman la causa a través de señalar un consecuente. Si X, entonces Q. Como hay Q, entonces supongo que X. Y por eso, como vemos episodios de violencia machista, como vemos episodios de violencia racista, como vemos determinados fenómenos particulares y concretos, con eso concluimos, con esa Q concluimos que hay una X antecedente, ¿no? Que hay una P antecedente, que hay una causa, y la causa es el sistema machista, racista y homófobo. ¿Qué pasa? Bueno, yo que soy un poco más escéptico, ahí sí que doy una opinión personal, creo que esos fenómenos son ciertos, por supuesto, pero que pueden tener otras causas, ¿no? Pero bueno, esas son las hipótesis del posmodernismo y son mis propias hipótesis de un ciudadano más en este mundo. Vale. Bien, eso respecto al sistema. ¿Qué pasa? Que bueno, esto es algo que vamos a ver durante todo este rato. Todas las hipótesis, todas las teorías posmodernistas se han dado como realidad, ¿no? Se han dado por buenas, no se han cuestionado, no se han analizado, no se han pensado, se han reificado, ¿no? Que usan algunos autores, se han hecho verdad. Entonces, claro, incluso ahora mismo puede haber sido violento que yo pueda considerar, pueda no creer que Q hace X, ¿no? Que un episodio de violencia machista, que un episodio de violencia racista signifique que toda la sociedad, que todo el sistema sea machista o racista. Los movimientos postmodernistas lo consideran, y esos movimientos teóricos con esas afirmaciones han calado tan profundo en nuestra sociedad que mucha gente considera que eso es una verdad, como que el cielo es azul. Por eso aquí tenemos ya un enfrentamiento claro entre el liberalismo y el posmodernismo, entre los liberales y los posmodernos. Unos no ven a un sistema imperfecto que tiene sus fallos, pero que por lo general es justo con todo el mundo, y otros ven que no, que hay un sistema machista, racista, homófobo, lo que sea. Vale. Eso respecto al sistema. Luego hay respecto a algo tan básico como es cómo obtenemos el conocimiento, cómo es nuestra epistemología, ¿no? De qué nos podemos fiar y de qué no. Aquí también hay otra división absoluta. El liberalismo, los liberales creen que es posible acceder a una realidad objetiva, que si tú tomas una serie de instrumentos puedes obtener una realidad objetiva para todos, ¿no? Tener un conocimiento objetivo de la realidad para todos. Los posmodernos son radicales, beben del constructivismo de kantiano, bueno, un rollo. Y creen que la realidad objetiva no es accesible para los seres humanos y que todo conocimiento es una cuestión subjetiva, una cultura, un marco subjetivo de cada individuo y de cada grupo. No hay una realidad objetiva. El conocimiento, por así decirlo, no existe. Claro, si el conocimiento no existe, nos podemos preguntar, oye, y para esta gente, para los posmodernos, ¿qué consideran, qué le llaman, cómo consideran las grandes narrativas que dan forma a nuestra vida, a nuestra identidad, ¿no? Ellos consideran que todo conocimiento es una narrativa, precisamente, que tiene el poder o los grupos privilegiados para controlar a los grupos oprimidos. Creen que la ciencia, además, es la herramienta de los grupos poderosos para controlar los discursos, para controlar qué narrativas son aceptadas y validadas y así mantener pues, el statu quo. ¿Tal? Vale. Con el conocimiento viene la parte del lenguaje y esta es una de las que más polémicas ha desatado, ¿no? Respecto al lenguaje, el liberalismo nunca le ha prestado mucha atención y el posmodernismo ha contribuido con algo muy interesante que es
señalar que nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, crea un poco nuestra realidad, crea un poco bastante nuestra realidad. Y que depende de cómo se usa o no, claro, esto puede servir para unos fines y para otros. El lenguaje, los posmodernos lo hilan con el conocimiento. Al fin y al cabo, el conocimiento se transmite a través del lenguaje. Y señalan que todos los lenguajes y todas las narrativas sirven para transmitir un conocimiento que sirve para mantener de nuevo el control de los poderosos sobre los grupos oprimidos. A este respecto, los posmodernos y los movimientos sociales y políticos de los posmodernos son muy combativos con el lenguaje. Por eso, en nuestros tiempos, ya cada uno sabrá a qué me refiero, en nuestros tiempos ha habido muchos debates sociales, muchas polémicas en torno a la forma de hablar de las personas. Algo que ocurre en estos movimientos posmodernos es que la intención del hablante no tiene más autoridad que la interpretación del oyente. Esto es muy potente. Esto es muy potente y hay que darle un par de vueltas. Es decir, no es tan importante la intención que uno tenga a la hora de transmitir un mensaje, sino, o al menos tiene la misma importancia que cómo el otro lo interpreta. Claro, para el liberalismo, para la tradición vigente, para la cosmovisión vigente, la persona que transmite un mensaje, la intención que le pone ese mensaje prima un poco sobre cómo el otro lo interprete, ¿no? Bueno, si lo interpretas a tu manera, pues no es culpa mía, ¿no? Pero para los posmodernos, la interpretación que hace el oyente es también muy importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el lenguaje puede ser un canal por el que se transmite un conocimiento o unos discursos, unas narrativas de opresión de unos grupos sobre otros. Entonces, el que escucha, el intérprete, tiene derecho o está legitimado a cuestionar, a señalar o incluso censurar, ya llegaremos ahí, la manera de hablar, de usar el lenguaje de otras personas, ¿no? Por eso ha habido tantos debates en torno a las palabras que se usan, a si unas son dañinas, si unas son violentas, si hay que usar otras, lo que sea. Claro, es un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Respecto a una piedra angular como es el lenguaje, está habiendo una discrepancia de opiniones absolutamente radical. Unos creen que el lenguaje, los liberales que no le han prestado mucha atención al lenguaje, creen que el lenguaje es inofensivo, que las palabras no hacen daño y que, de nuevo, prima más la intención que uno tiene al usar las palabras que no cómo el otro los interpreta, y los demás y los posmodernos creen todo lo contrario, que el oyente tiene que decir a la hora de interpretar un mensaje y la intención no cuenta tanto, la intención de la mente no cuenta tanto. Vale, seguimos hilando los aspectos que hemos tocado, la idea del sistema opresor, ¿no?, de los posmodernos, del conocimiento como algo que no puede acceder, que no puede ser obtenido de la realidad objetiva, y el lenguaje para llegar a el valor que se le dan a las experiencias personales, a la experiencia subjetiva de las personas. De nuevo, empiezo por el posmodernismo. Claro, para los movimientos posmodernistas vivimos en un sistema en el que hay un sistema de opresión sobre ciertos grupos de personas, y que el conocimiento que no es posible obtenerlo de la realidad objetiva y que es una narrativa de los grupos de poder sirve para mantener el orden establecido. Entonces, hay personas cuyo conocimiento o cuyas experiencias no están pudiendo ser escuchadas, y que el conocimiento que se da por objetivo y bueno no lo es, que simplemente es la narrativa o las experiencias subjetivas de los grupos de poder. Entonces, los movimientos teóricos posmodernos lo que intentan es darle voz a las personas que supuestamente están siendo oprimidos, a los grupos que supuestamente están siendo oprimidos, que están por debajo, y además darles validez. Es decir, como no hay un conocimiento objetivo al que podemos acceder, el conocimiento de las voces dominantes es simplemente subjetivo, y al igual que es también subjetivo nuestro conocimiento, el conocimiento de las
de los grupos oprimidos. No sé si esto tiene sentido. Vale, entonces lo que hacen los posmodernos es tenerlo en cuenta y darle validez, que son dos cosas distintas, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es decirlo. Vale, lo que dices tiene mucho sentido y es válido y es acertado. Claro, aquí hay muchos matices que podría tirarme mucho rato hablando. Hay una autora, Miranda Fricker, que habla de la injusticia epistémica. De nuevo, de la injusticia sobre la posibilidad de conocer. Y Miranda Fricker, de nuevo, insiste en que hay grupos a los que se les anula o no se les considera como personas capaces de aportar conocimiento, de transmitir sus experiencias y ser consideradas válidas. Claro, ¿qué pasa? Hay que hacer muchas distinciones aquí, muchos matices, porque una cosa es no escuchar a las personas, no escuchar a algunos posibles grupos oprimidos por un sistema o a personas que estén sufriendo cosas y no están siendo consideradas, y otras, considerar que lo que dicen estas personas es absolutamente cierto todo el rato. Y luego, también respecto a qué hablan estas personas o estos grupos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar sobre qué es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Qué es lo que he vivido yo, un yo subjetivo, un yo en primera persona, en singular, que hablar sobre el sistema, sobre los demás, sobre la sociedad. Vale. Esta es una reflexión más personal, ¿no? Esto que digo. No es lo mismo sobre qué hablamos y sobre qué afirmamos cosas, ¿no? Los posmodernos le dan absolutamente validez a todo lo que digan ciertas personas, ¿no? Y sobre todo ciertos grupos, los grupos de abajo. Los liberales, el liberalismo cree que se trabaja sobre dos principios. Uno es que todo puede ser cuestionado, todo es debatible. Y el segundo es que nadie tiene autoridad personal, es decir, el testimonio de nadie está por encima de otra persona. Los liberales creen que las opiniones y las experiencias personales deben ser respetadas, pero que pueden estar perfectamente equivocadas. Aquí ya choca frontalmente con el posmodernismo, porque considera que todas las experiencias son válidas y además son acertadas. No solo deben de ser escuchadas, sino que deben ser acertadas. Todas las experiencias personales de ciertos grupos y de ciertas personas. Tal. Vale. Pero además el liberalismo considera que uno tiene libertad de creencia y tiene libertad de opinión, pero no tiene libertad de conocimiento. Y aquí volvemos a la idea del conocimiento. Esto es lo que opina el liberalismo. Los posmodernos creen que uno sí tiene derecho a ser conocedor. Esto es lo que Miranda Fricker, de nuevo con su injusticia epistémica, con este concepto, viene a decir que el liberalismo le quita la libertad de conocimiento a muchas personas. Y es aquí, de nuevo, igual me repito mucho, donde yo hago una distinción, porque no es lo mismo que alguien nos quite la libertad o el derecho de hablar sobre lo que nos pasa a nosotros, que alguien nos quite el derecho a tener conocimiento sobre los demás y hablar sobre los demás y sobre el mundo y sobre el sistema y sobre lo que sea. Los posmodernos le dan validez y derecho a todos, y el liberalismo dice: te doy derecho a hablar sobre ti mismo, pero no te doy derecho a tener conocimiento. Es decir, el conocimiento que tienes que basarlo y fundamentarlo en algo. En este sentido, además, los movimientos posmodernistas creen que las personas, los grupos que están debajo en el orden social, ¿no? Los que están oprimidos, tienen una capacidad mayor para hablar de ciertas cosas y para saber, para tener conocimiento sobre ciertas cuestiones que los grupos opresores no tienen. Es aquí donde vamos a enlazarlo con algo que también escuchamos muy a menudo, ¿no? Los grupos oprimidos tienen capacidad para conocer sus opresiones y también para ver el privilegio de los grupos privilegiados. Sin embargo, los grupos privilegiados no tienen la capacidad para ver su privilegio, ¿no? Hablamos del privilegio blanco, del privilegio de los hombres, tal. No son conscientes, ¿no? Tienen que hacer un proceso de deconstrucción para entender todos los privilegios que tienen. Y solo los grupos
oprimidos tienen esta capacidad, esta doble visión, ¿no? Tanto de su opresión, de lo que ellos sufren, de sus experiencias personales, convertidas en conocimiento, convertidas en afirmaciones válidas, y además tienen la capacidad para ver lo que sucede en los grupos más privilegiados, ¿no? El privilegio que tienen los grupos más privilegiados. De nuevo, me voy a repetir, pero me parece interesante, me parece importante. Creo que a las personas se les tiene que escuchar y tenemos que, si hay grupos oprimidos en esta sociedad, tenemos que darles voz y tenemos que considerar lo que les está pasando. Pero yo sí que me inclino también a esta idea liberal de uno tiene libertad de creencia, uno debe tener libertad de testimonio, por así decirlo. Uno tiene que tener libertad de opinión, pero uno no tiene libertad de conocimiento. Es decir, no todo lo que uno diga sobre otras personas, sobre el sistema, sobre la vida, tiene por qué ser absolutamente válido. Aquí, en este punto, también se están produciendo muchos conflictos actualmente. Y muchos de ellos son, bueno, las afirmaciones, yo creo que en concreto del movimiento feminista o del movimiento por la raza, cuando, bueno, estos grupos hablan sobre el privilegio que tienen, bueno, en este caso los hombres o los hombres blancos, ¿no? o las personas blancas. Además, un privilegio que, de nuevo, como no ven, pues se genera una pequeña trampa, la voy a decir así, una pequeña trampa en la que si los hombres blancos reconocen su privilegio, perfecto, es que lo tienen, y si no lo reconocen, precisamente es porque no son capaces de verlo y confirman su teoría, ¿no? La existencia de este sistema de opresores y oprimidos. Vale. El segundo punto es igual un poco más superficial, ¿no? Pero es una diferencia que también he encontrado, que es respecto a la visión que tienen los posmodernos y los liberales respecto al individuo. Los posmodernos creen que el individuo no es importante y que lo que es importante son los grupos, que no hay universalidad, no todos los individuos comparten rasgos comunes, sino que los rasgos comunes que se comparten giran en torno a los grupos con los que compartimos nuestros rasgos identitarios. Es decir, las experiencias son más similares entre personas negras, entre mujeres, entre hombres blancos, entre pelirrojos, lo que sea. Y no son tan similares entre un hombre blanco y una mujer negra, lo que sea. Sin embargo, para el liberalismo sí que cree en esta universalidad. El liberalismo sí que cree en que todos los individuos se parecen entre sí y que, por supuesto, tienen experiencias distintas, pero todas las personas tienen experiencias únicas. Es decir, el liberalismo, irónicamente, lleva la interseccionalidad, que es un concepto posmodernista. No me voy a parar a explicarlo, pero bueno, es interesante también investigar. El liberalismo lleva la interseccionalidad al extremo, al infinito, que es concebir al individuo como el grupo, la minoría más importante, ¿no? Es el que reúne todas las características particulares, ¿no? La mujer negra, lesbiana, es distinta de la mujer negra lesbiana que vive en tal sitio y que tiene el recurso económico, Todos, el individuo es el grupo más minoritario. Luego tenemos la idea de privilegio. Y aquí también el liberalismo y los movimientos posmodernos difieren absolutamente en cuáles son los grupos privilegiados. El liberalismo, yo creo que lo tiene muy claro. Los grupos privilegiados son los que tienen el dinero. El dinero es lo que funciona, es lo que nos da recursos, lo que nos da poder, y los grupos privilegiados son las clases altas, las clases económicamente altas. Sin embargo, para los movimientos posmodernistas, el privilegio gira en torno al género, a la raza y a la sexualidad. El privilegio lo tiene el hombre blanco heterosexual. ¿Qué ocurre? Es bastante irónico porque la concepción de privilegio de los posmodernos es esencialista. Quiere decir, el privilegio va en la esencia de la persona, uno nace con él. Si uno nace mujer, nace oprimido. Si uno nace negro, nace oprimido. Y para los liberales, el privilegio es contextual. Y es aquí donde también se desata un conflicto bestial.
Para los liberales el privilegio es contextual, es decir, que en algunas circunstancias la mujer saldrá privilegiada y el hombre perjudicado, y en algunas circunstancias, en algunos contextos, la mujer saldrá perjudicada y el hombre privilegiado. Para los liberales el privilegio es de nuevo relativo. Las teorías posmodernas fundamentan la idea de la opresión, por lo contrario del privilegio blanco, en ciertas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, pues para hablar de la violencia machista, para afirmar la existencia del patriarcado y de un sistema machista, el movimiento feminista se utiliza la cuestión de los números de violencia machista que hay en la actualidad cada año en España, ¿no? Sin embargo, ignoran por completo o no hay un movimiento masculino que hable de un sistema que perjudica a los hombres y que utilice los números de abandono escolar de los hombres, o los números de suicidios de los hombres, o el número de personas que sufren soledad, o la esperanza de vida de los hombres, que siempre es menor que la de las mujeres, para afirmar la existencia de un sistema que perjudica o que prevalece a la mujer, prioriza a la mujer por encima del hombre. Es decir, la idea del privilegio también es cambiante y subjetiva, ¿no? y está trabajada en base a ciertos criterios y ignora, por supuesto, otros. Esto implosiona un debate tremendo en el que muchas personas ni siquiera consideran que deba ser debatido, ¿no? Porque de nuevo, las teorías posmodernas se han dado por verdad, se han considerado ciertas y son unos elementos tan básicos, es un ABC, es un cielo es azul, que para los posmodernos ya es incuestionable, es una verdad. Pero claro, es una verdad absolutamente distinta y absolutamente alejada de la verdad de los liberales, ¿no? Del pensamiento liberal. Y aquí, precisamente, en el conflicto, en la imposibilidad de hablar, llegamos a la idea del debate. El debate y el cuestionamiento. Yo muchas veces he intentado dar explicaciones psicológicas y cognitivas a por qué no estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no hablamos con las personas? ¿Por qué no hablamos con los que piensan distinto? Sin embargo, al leer también los principios y las ideas posmodernistas y los movimientos posmodernistas, también entiendo por qué no se está debatiendo. Porque consideran, estos debates, estos movimientos consideran que el debate, o que el hecho de exponer las ideas al cuestionamiento, al roce de los debates, implica ceder ante el poder, ante los medios que tienen los grupos privilegiados para menoscabar las formas de conocimiento de los grupos oprimidos. ¿Tiene sentido? Es decir, debatir mis ideas, debatir mi conocimiento basado en mi experiencia, supone, primero, anular mi propia experiencia y, segundo, ceder ante tu forma de ejercer poder. ¿Tiene sentido? Claro, todo es muy rebuscado. ¿Qué ocurre? El efecto es evidente, se ve la trampa. Al final lo que se hace es imponer mi idea, mi teoría, considerar la verdad y aún encima protegerla de cualquier crítica o cuestionamiento. El cuestionamiento, además, es considerado como un ataque o como una forma de los grupos privilegiados de resistirse y de negar su privilegio, su opresión, y negándola implica también confirmándola, ¿no? Como se resisten a aceptar estas teorías y este conocimiento que los posmodernos ponen sobre la mesa, precisamente confirma su posición de poder, de privilegio, Claro, los liberales están en otra dimensión, están en una realidad aparte. Para los liberales, cualquier teoría, cualquier idea, cualquier nuevo pensamiento, cualquier nueva reflexión personal o de un grupo que se haga, quieren ponerla sobre la mesa y quieren debatirla y cuestionarla y hablar de ella. Para los liberales el cuestionamiento es esencial, se tiene que poder cuestionar y preguntar absolutamente sobre cualquier cosa. Y para los liberales el debate es esencial, es la manera de acercarnos a
a la realidad o a una verdad que resista, una verdad que resiste todo tipo de cuestionamiento. Es la manera de comprobar la validez de las ideas, la validez de las experiencias y del conocimiento que generamos, de nuestras opiniones. Es decir, si exponemos una opinión a debate y aguanta el debate, entonces quizás podamos considerarla conocimiento. Y claro, aquí llegamos al efecto que inevitablemente se produce, o la consecuencia que inevitablemente encontramos con que las teorías posmodernistas no quieran debatir, que es que terminan recurriendo a la censura. Una censura que, bueno, se debate también mucho. La censura, es verdad, por suerte no es institucional. No tenemos un dictador, no tenemos un Estado que ejerza una censura muy fuerte, ni siquiera una censura blanda ahora mismo. Bueno, una censura blanda podríamos cuestionarla, ¿no? Pero bueno, eso es para otro momento. No tenemos una censura fuerte. No, la censura no viene de las instituciones. La censura es social. La censura es íntima, es relacional. La censura se produce tan sencillamente como cuando en eso no dejamos hablar o preguntar a un alumno en clase una pregunta incómoda, a un amigo en la terraza o al trabajador, al compañero de trabajo en la fiesta de la empresa. La censura se produce así, y además se produce con la amenaza del rechazo social. Una amenaza implícita, velada, que provoca no solo está provocada por la censura, sino es que además ya genera autocensura, ¿no? Esta idea no tiene mucho que ver, pero la mejor ayuda que se le puede dar a un gobierno tiránico es que el pueblo se censure a sí mismo. No es una idea que se me ha venido ahora, no digo que aquí tengamos un gobierno tiránico, pero al fin y al cabo el pueblo se está censurando a sí mismo, ¿no? Hay ciertas ideas que no se deben permitir y no se deben expresar, o ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos que no se deben realizar. Para los posmodernos, la censura es asumible, es aceptable. ¿Por qué? Porque hay discursos y porque hay palabras que protegen y que fomentan las narrativas de los grupos predominantes, de los grupos privilegiados, perdón. Entonces la censura es aceptable. Por otro lado, para los liberales la censura es un crimen, es también atenta contra el derecho a la libertad de expresión. Y la censura nunca puede ser aceptable, ¿no? Nunca puede ser asumible. ¿Qué más cuestiones quedan? Vale, queda también otra muy interesante, que es la visión de las culturas, de las distintas culturas y los distintos grupos, ¿no? Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, ahora lo explico bien. Los posmodernos creen que las distintas culturas no pueden ser, son todas válidas y aceptables, y que una persona desde su cultura, desde su marco cultural, no puede juzgar ni valorar otra cultura, no puede valorar la cultura ajena. Esto viene muy trabajado por el movimiento poscolonial, no recuerdo, que también es un cuarto movimiento, además del de feminista, el de la raza y el queer, para hablar de que Occidente, desde su conocimiento, desde su ciencia, creó la medida de todas las cosas, y que desde esa medida juzgó a las otras culturas, ¿no? Desde una superioridad. De nuevo, la crítica posmoderna habla de que nosotros no podemos juzgar otras culturas desde porque las estaríamos juzgando desde nuestro marco cultural, y no podemos entender lo que otras formas de actuación significan para otras personas de otras culturas. Para el liberalismo, este principio es similar, ¿vale? Por supuesto, hay otras culturas que actúan de forma distinta y que pueden ser respetuosas, pero hay una diferencia, que es que no todas las culturas consiguen las mismas cosas o han conseguido las mismas cosas. Entonces, aquí el verbo va a generar crispación. Para el liberalismo, no todas las culturas valen lo mismo. Valen lo mismo en cuanto no todas las culturas consiguen las mismas cosas, y por tanto, algunas culturas son mejores que otras para lograr determinados fines.
No mejor en esencia, no mejor en una cuestión moral, sino que son más efectivas para lograr determinados fines, ¿no? Tú para clavar un clavo en la pared usas un martillo, no usas una cuchara. Pues hay ciertas culturas que para lograr determinados fines son mejores que otras. Esto es lo que considera el liberalismo, ¿no? No significa que las otras deban ser erradicadas, deban ser atacadas o lo que sea. Simplemente consideran que para ciertas cosas son mejores otras. Vale. Y por último, o al menos es otra cuestión en la que también creo que hay una división absoluta entre los movimientos posmodernos y el liberalismo, que es bastante psicológica, es sobre la cuestión de las dificultades, los retos, de las opiniones discordantes, todo, ¿no? Y es que para los teóricos posmodernistas y para los seguidores, especialmente para los seguidores de estas corrientes, los retos y las dificultades de la vida son cosas que nos generan daño, que nos debilitan, que nos trauman, ¿no? Yo creo que esto, a nivel personal, también está muy influenciado por Freud. Freud hizo muchísimo daño con la idea de los traumas infantiles y con las dificultades y cómo eso nos hace mella en nuestra vida, ¿no? Los liberales, en cambio, creen que tienen una perspectiva más, no sé si más heroica o más sí, bueno, podría considerar heroica, que cree que las dificultades y los retos son algo que hay que superar, que hay que afrontar y que no hay que apartarlos de nuestro camino, ¿no? Son también una visión totalmente opuesta la una de la otra bueno, yo creo que lo veo mucho, especialmente lo vemos mucho en los tipos de crianza de las futuras generaciones. Vale, yo creo que todas estas diferencias son las que explican un poco todos los conflictos que hay ahora mismo. Algunos de ellos pues los he ido mencionando, ¿no? Respecto al lenguaje, respecto a los debates, a la posibilidad de hablar con el que piensa distinto, a la posibilidad de cuestionar ciertas cosas. De nuevo, repito, casi todo lo que la cosmovisión posmodernista de las teorías de los movimientos sociales y políticos posmodernos se han dado por válidos, se han aceptado sin cuestionarse y se ha producido esta división absoluta entre, yo lo voy a considerar así, no soy el único, es más, yo lo he robado de algún autor, este choque entre el pensamiento liberal y el pensamiento posmoderno. Bien, y sinceramente no sé lo que va a ocurrir. Como he dicho al principio, creo que estamos siendo testigos de una colisión bestial entre dos cosmovisiones demasiado diferentes. No sé cuál va a ganar. No sé si tiene que ganar alguna, no sé si tienen que integrarse. El posmodernismo, igual esto tenía que haberlo dicho al principio, nace de una crítica al liberalismo, a los principios ilustrados, ¿no? Y hay muchos aspectos que aporta el posmodernismo, las teorías posmodernas, que son interesantes y que son acertadas, que una vez expuestas al debate, sobreviven al debate porque son acertadas. ¿Qué pasa? También, y esto es verdad que esto ya es opinión personal, creo que hay muchas de las sugerencias de estas teorías que se han llevado al extremo y se han llevado al límite y han caído en el absurdo. Pero se protegen, como hemos visto, muy bien a sí mismas porque se hacen afirmaciones no falseables, porque no permiten la crítica y además que se produzca la crítica confirma, según sus propias construcciones teóricas, sus propios conceptos y sus propios preceptos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien planteado y estamos siendo testigos de este conflicto y de esta colisión y no sé muy bien lo que va a pasar. Sin embargo, creo que estudiarla a mí me ha ayudado mucho a encontrar otra explicación al conflicto, a la colisión y me ha parecido interesante exponerla, explicarla porque da forma, a mí me ha dado forma y sentido a todo lo que estamos viviendo. Y nada, cada uno tendrá su opinión sobre qué es si es acertado lo que proponen los posmodernos, la visión que tienen de algunos de los aspectos comentados y eso, cada uno tendrá su opinión. Yo, por supuesto, tengo la mía. Pero nada, la única que, bueno, algunas ya las he dejado entrever, pero yo creo que la que más voy a dejar entrever o la que más quiero confesar es que creo que el debate
la posibilidad de exponer las ideas y las teorías a debate, a razonamientos, a reflexión es absolutamente importantísima. Y en esa sí que me inclino del lado de los liberales. Dar por válido, dar por real, por tomar una verdad, las teorías, las aproximaciones, las aportaciones de un grupo o de un grupo de intelectuales o de intelectuales o de personas no intelectuales, dar por válido no es muy distinto. No es dar por válido ese conocimiento, dar por válido esas opiniones, esas creencias, esas reflexiones, no es muy distinto a aceptar con fe ciega los preceptos de una religión, adherirse a lo que dice el libro de turno, el libro sagrado de turno y aceptarlo con fe ciega. Entonces, bueno, algo que admiro y que en ese sentido con lo que me identifico del liberalismo es eso. El escepticismo sobre ciertas ideas, sobre ciertas reflexiones, sobre ciertas creencias y la posibilidad de exponerlas a debate y a juicio y escuchar siempre a un montón de opiniones distintas sobre ellas. Nada más. Espero que os haya gustado.